Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy preparé tornillos al pesto que quedaron riquisísimos. Son muy fáciles de preparar. Ojalá que se queden a ver la receta porque sé que la van a preparar. Y recuerden que cocinar es muy sencillo. Sigan mis recetas suscribiéndote a mi canal El Sazón de Silvia, compártelo con tus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Y es todo lo que vamos a ocupar. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video o al final de este van a encontrar la lista para preparar estos deliciosos tornillos al pesto. Y ahora sí, manos a la obra. Vamos a comenzar con la pasta. Aquí tengo los 2 litros de agua, ya está prendido y voy a esperar a que hierva. El agua ya está hirviendo, voy a agregarle la sal, una cucharada sopera. Voy a agregar la pasta y la voy a dejar hirviendo lo que dice el paquete. Ahí dice que 12 minutos para que quede al dente. Ustedes se fijan cuántos minutos la deben de dejar según la marca que hayan comprado. Para preparar el pesto en el vaso de la licuadora o en un procesador vamos a agregar las hojas de albahaca que ya están lavadas y desinfectadas. Vamos a agregar también los 2 dientes de ajo, los piñones. Recuerden, también pueden ser nueces. Agregamos el queso parmesano rallado y el aceite se lo vamos a ir agregando poco a poco a la hora le voy a echar aquí un chorrito primero y enseguida vamos a ir agregando poco a poco el aceite. El pesto ya está listo, lo vamos a reservar. Si se fijaron, no agregué nada de sal porque el queso parmesano es salado. Entonces vamos a rectificar de sal hasta que ya esté junto con la pasta. Los tornillos ya estuvieron hirviendo durante 12 minutos. Ahora es tiempo de apagarle y voy a quitarle el agua. Lo probé, los tornillos están suaves por fuera y firmes por dentro. Así es que ahora sí, a escurrirlos. Ahora en un sartén vamos a agregar la mantequilla para enseguida agregar la pasta que hayan escogido. Aquí tengo mi pasta ya escurrida. Vamos a sazonar con un poco de pimienta. Vamos a revolver bien. Esta pasta, la ventaja que tiene, que la pueden servir en frío o también así caliente. Como la acabábamos de escurrir, todavía está perfectamente en su punto la pasta. Entonces, en este momento, ya que mezclamos bien, podemos apagarle y agregar el pesto. El pesto quedó buenísimo. No se imaginan qué sabor tan delicioso tiene el pesto. Si por alguna razón no consiguen hojas de albahaca o no tienen, pueden agregarle perejil o cilantro. El chiste es cambiarle el sabor a nuestra comida de vez en cuando. Mezclamos, si le hace falta, podemos agregar otro poco. Pues el tornillo al pesto ya está listo. Quedó buenísimo, no fue necesario agregarle sal. Con el pesto, el queso que tenía parmesano fue suficiente. Así es que no vayan a agregarle nada de sal hasta que terminen su platillo. Aquí voy a agregar mi pasta y vean, yo tosté un virote que tenía ahí para acompañar esta pasta. Lo rebané y lo puse a fuego bajo en un comal. Ya que tienen su plato servido, ya lo único que les hace falta es agregarle un poquito más de queso parmesano, un adornito alrededor
vamos a agregarle unas hojitas de albahaca. Ojalá tengan una macetita por ahí. Yo tengo una, así es que cada vez que ocupo, corro por mis hojitas. Y guardé este poquito de pesto porque no se imagina lo delicioso que sabe con el virote tostado. Queda riquísimo. Y si le ponen un poquito de queso manchego, del que tengan en casa, un pedacito de jamón, olvídense. Queda delicioso como para una cena rápida y deliciosa. Espero que les haya gustado este platillo porque a nosotros la verdad nos encantó. Está riquísimo. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado a ver este video. Ojalá que lo preparen, me mandan su comentario y les recuerdo que se suscriban a mi canal El Sazón de Silvia, compártanlo con sus amigos y deditos arriba. Y hasta la próxima receta. Y yo pues me quedo disfrutando esta pasta al pesto, vean. Deliciosa. Los ingredientes que necesitamos es un paquete de pasta de 200 gramos. Yo tengo tornillo, pero puede ser de la que ustedes elijan. Una taza de hojas de albahaca fresca, 2 dientes de ajo, 50 gramos de piñones. Tengo media taza de queso parmesano rallado, sal y pimienta al gusto, el tercio de una barrita de mantequilla, media taza de aceite de oliva, 2 litros de agua para cocer la pasta y es todo lo que vamos a ocupar. Y ahora sí, manos a la obra.